Bien, una vez que hemos visto cómo es un sistema de riego por aspersión, un sistema de riego por goteo, vamos a ver cuándo y en qué momento, con cuánta cantidad de agua vamos a regar. ¿En qué momento vamos a regar? Pues normalmente el momento del riego lo vamos a determinar técnicamente a través de la colocación en el suelo de unos pequeños aparatitos, como un pequeño reloj y un tubo plástico. Bueno, ¿cómo se llaman estos aparatos? Pues estos aparatos que utilizamos para hacer esa medición se llaman tensiómetros. Bueno, también se puede diagnosticar a simple vista. Si un poquito de experiencia vemos que cuando las plantas tienden a bajar las hojitas, pues que están demandando agua y no la tienen. Pero claro, hay que saber hacerlo en qué momento del día y conocer bastante bien nuestro cultivo, nuestras plantas. Bien, si nosotros nos basamos en la colocación de estos tensiómetros a diferentes profundidades, podemos saber el agua cómo está presente en el suelo a disposición de las raíces de las plantas a diferentes profundidades. Lo normal es colocarlo a 3 alturas. Pero bueno, vamos a ver solo cómo se comportaría un tensiómetro o qué nos marcaría la lectura. Vamos a ver cómo funciona esto en realidad. Vamos a ver un pequeño vídeo de IFAPA Televisión donde vamos a conocer el grado de humedad de un suelo para permitir la dosificación de nuestros riegos, tanto en jardinería como en cultivos. Cuando regamos, una parte del agua es usada por la planta, parte es evaporada desde la superficie del suelo o bien desde la superficie de la planta. Otra parte profundiza o se va por escorrentía y queda fuera del alcance de la planta, pero hay una cantidad de agua que es retenida por el suelo, quedando a disposición de la planta. La fuerza con la que el suelo retiene este agua es la que la planta debe superar para captar el agua del suelo. Un instrumento fácil de entender y utilizar es el tensiómetro. Constituye una auténtica raíz artificial. Tiene 3 partes, un cilindro hueco, una cápsula porosa y un vacuómetro, que nos permite conocer la tensión en el interior del cilindro. El tensiómetro funciona lleno de agua. Al introducir la punta cerámica a la profundidad donde queremos medir, el agua del interior del cilindro será captada por el suelo, generando una succión en el interior del cilindro que es medida por el vacuómetro. La presión medida por el vacuómetro es la que debe salvar la raíz para captar el agua del suelo. La escala de presiones del vacuómetro normalmente va de 0 a 100 centibares, pero es una escala negativa. Según el valor marcado, obtendremos cierta información. Valores cercanos a 0 indican suelos en saturación, en los que puede producirse pérdida por percolación o por escorrentía si seguimos regando. Estos valores se suelen dar justo después de episodios de lluvia intensa o tras un riego. Valores entre 10 y 20 centibares nos indica que estamos en capacidad de campo del suelo. Cuando alcancemos el nivel de agotamiento permisible, debemos aplicar un riego. En suelos arenosos, este nivel se encuentra entre 20 y 30 centibares. Para suelos flancos, se suele fijar entre 30 y 50 centibares, y en suelos arcillosos, entre 50 y 70 centibares. Para valores por debajo del nivel de agotamiento permisible, la planta debe superar mucha resistencia y por tanto le costará mucho captar agua del suelo y sufrirá estrés hídrico. Para instalar un tensiómetro necesitamos un tensiómetro, un cubo, agua destilada, una jeringa, un mazo y una pica. Una vez tengamos todo, decidimos exactamente dónde vamos a colocar nuestro equipo. Esto dependerá principalmente del tipo de cultivo. En general, se recomienda, para cultivos en línea, poner 2 tensiómetros en fila. Uno en el centro de la zona de las raíces, en torno a los 30 centímetros para la mayoría de cultivos herbáceos, y otro a unos 60 centímetros de profundidad, para controlar posibles pérdidas en profundidad. En cultivos leñosos se aconsejan 3 tensiómetros, a 30, 60 y 90 centímetros de profundidad, para tener una idea clara de la evolución del bulbo húmedo. Ya sabemos dónde colocar nuestros tensiómetros. Ahora veremos cómo hacerlo. Lo primero es prepararlo. La noche de antes
debemos introducir el tensiómetro en un cubo con agua destilada. Así conseguiremos que la matriz porosa esté saturada en el momento del llenado y evitaremos desvíos de la medida. Una vez en campo, con ayuda de la maza y la pica, realizamos un orificio de un diámetro aproximado y a la profundidad donde queramos realizar la medición. Retiramos la tapa del depósito de agua del tensiómetro y lo introducimos en el orificio previamente realizado, asegurando un contacto íntimo con el terreno. Para ello podemos mojar bien la superficie exterior del tensiómetro, así como realizar un pequeño riego de asentamiento una vez instalado. Asentado el tensiómetro a la profundidad adecuada, lo llenaremos de agua destilada, con ayuda de la jeringuilla. Es aconsejable añadir algún producto antialgas para evitar la obturación de la matriz porosa con este motivo. Usando la membrana de la parte inferior del vacuómetro, expulsaremos las posibles burbujas existentes. Completamos el llenado del depósito y cerramos bien la tapa. Debemos esperar unas horas antes de considerar las medidas como representativas. El mantenimiento es muy fácil, simplemente repondremos el agua del depósito y el alguicida cada cierto tiempo a medida que veamos que se consume. Conocer el estado hídrico del suelo nos va a permitir ajustar los episodios de riego, conocer la evolución del agua disponible para nuestro cultivo, así como detectar situaciones de estrés y pérdidas de agua en profundidad. Un método sencillo para ello es la instalación de tensiómetros. Su precio de adquisición es relativamente económico en comparación con otros tipos de sondas, así como su fiabilidad y la sencillez de mantenimiento. Bueno, una vez que hemos visto cómo determinar cuándo regar, vamos a ver con qué intensidad y cuánta duración. Normalmente todas las labores de intensidad y duración del riego ya se calculan por parte de los técnicos y los encargados, dependiendo del cultivo en base a unos parámetros puramente técnicos y por superficie. Lo que vemos en la foto es un cabezal, uno de los tantos modelos que hay de cabezales de grandes fincas, visto el número de derivaciones y de turno de riegos que hay aquí. Entonces, bueno, se recurre a autómatas de riego. ¿Que es un autómata o a la automatización de riego? Pues un programa ahora mismo de ordenador que nos va a decidir en qué momento se leen las lecturas de esos tensiómetros, normalmente son digitales ya, y nos dicen cuándo y cada cuánto tiempo y con cuánta cantidad vamos a hacer el riego. Nosotros simplemente ponemos en nuestro programa el cultivo de qué tipo es, la distancia, la separación, cuánta agua queremos ponerle o cuánta dotación de riego le vamos a poner, cuándo queremos abonar, es decir, cuándo queremos nosotros que coma y que beba. Bueno, ya automáticamente por las lecturas del suelo que hacen los tensiómetros digitales, le dicen al ordenador, pues mira, ahora mismo aquí hace falta ya un poquito para mantener este nivel que el jefe ha dicho que tenemos que tener para que el cultivo tire para adelante. Bien, se hace automáticamente, ¿no? ¿Por qué se emplean automatización de cabezales ahora mismo? Bueno, las redes son fijas, son instalaciones fijas, tanto de gotero como de aspersión. Los caudales son bastante bajos, con lo cual no hay muchos excesos de presión que nos puedan hacer saltar una instalación, sobre todo en los riegos por goteo. El viento no le va a afectar al goteo, a la aspersión sí, por lo tanto, lo que nosotros le digamos que tiene que regar y cuando regar es fijo, o sea, eso es lo que le va a llegar al cultivo. Y normalmente no va a entorpecer el resto de labores que nosotros vayamos a hacer porque son riegos muy, muy localizados. El control automático de estos riegos puede ser por tres vías. La primera por tiempo. Bueno, nosotros sabemos cuánta agua nos van a dar los goteros, cuánto agua ese lateral va a suministrar en un minuto, en una hora. Bueno, pues calculamos por tiempo y en el programador lo que vamos a poner es X minutos o X horas, dependiendo de la superficie a regar. Si tenemos otro tipo de sistemas que dicen, bueno, por tiempo no, porque esto es complicado, porque el reloj este cuesta más caro. Bueno, pues por válvulas volumétricas colocamos válvulas de volumen de agua, de paso de agua. Bueno, pues cuando llegan a pasar, pues 400 litros son los que hacen falta para regar la huerta de las lechugas. Bueno, pues por 400 litros pasan y automáticamente se da la señal de cierre. ¿Hay otra serie de parámetros? Sí, son las instalaciones full, automatización completa, en las que intervienen diferentes tipos de sensores como es temperatura, humedad del aire, humedad del suelo, presencia de viento, insolación, duración del día, etcétera, etcétera, etcétera,
que todos esos parámetros se los vuelcan a ese programa y el programa ya va decidiendo cuándo, cómo y en qué cantidad regar. No se basan esas válvulas, son válvulas de apertura y cierre, pero que vienen influidas por una serie de sensores que nos dicen las condiciones de la planta en cada sitio. Pues en cada sitio, en cada turno de riego, en cada sector o en cada parte del jardín, hay una serie de sensores que le mandan esa información. Esa información le llegan al programador y el programador decide, pues bueno, vamos a abrir riego en la zona 1, en principio vamos a hacerlo durante 5 minutos y a lo mejor a las 2 horas, como las condiciones son bastante secas o hay bastante calima, por ejemplo, dispara otra vez 30 segundos, otro pequeño riego, con lo cual mantenemos en el suelo siempre la humedad perfecta para que nuestros cultivos estén en plenitud de desarrollo. En los jardines pues sucedería igual. Es un sistema de riego muy costoso, pero existen esos sistemas de riego para jardines completamente automatizados con sensores de temperaturas en hojas, en suelo, en árboles, etcétera, etcétera, que bueno, que nos marcan en principio automáticamente cuándo regar. Todo eso, el trabajo de decisión de esos datos, pues lo harían los técnicos. Bueno, vamos a ver los diferentes grados de automatización que podemos encontrarnos en agricultura y jardinería. El primer grado que nos encontraríamos sería pues unas válvulas volumétricas que nos medirían un volumen y ese volumen de agua nos marca la apertura y cierre de unas válvulas. Estamos hablando de pequeños aparatitos con un pequeño sensor de volumen. Vean que aquí es para colocar directamente sobre una manguera. O sea, es lo que se llaman los autómatas domésticos, ¿no? Para colocarlo en el jardín de casa. Y ahora mismo, pues, hombre, todos estos modelos están muy desfasados. Ya les digo, como vimos en el vídeo anterior de la casa Hunter, hay programadores muchísimo más avanzados de primer grado. Bueno, en el segundo nivel ya tendríamos riegos secuenciales. No solo nos abriría un turno de riego, perdón, sino que nos abriría varios y secuenciales. Esto quiere decir, bueno, que tendríamos un panel, esto es de los años 80, como vemos aquí. También está muy arcaico porque ya no se funciona con estos paneles donde se encendían lucecitas que nos indicaban qué parcelas está regando. Ahora mismo estamos hablando de una pantalla, una simple pantalla de ordenador, y ni siquiera eso, porque ya se derivan toda la información a un móvil o a una tablet. Pero en sí el segundo nivel consistiría en que ese programador pudiera determinar varios peines de riego, varios sectores de riego consecutivamente o todos a la misma vez. Por último, tendríamos el nivel más alto en el que nos encontramos ahora, que es a través de una microcomputadora, pues un programa, un software específico para riego. Estamos hablando que los sistemas básicos ya van a través de móvil, vemos en la pantalla pues los sectores que vamos a abrir, nos da bastantes datos, pero el nivel bueno, el perfecto sería pues a través de un ordenador en el que tenemos un complejo software para gestión de todo ese riego, donde nosotros podemos incluso calibrar, dosificar los niveles de los tanques de abonado, qué productos poner, le podemos introducir 10.000 parámetros accesorios, nos da información sobre qué válvulas se están abriendo, qué válvulas están cerradas, qué válvulas pueden dar problemas en función de los sensores y de esas válvulas de presión que nosotros tenemos colocadas. Pues toda esa información, que es muchísimo para tenerla en un móvil y la capacidad de cálculo pues bastante grande, pues se suministra a través de este software, ¿no? Lo bueno de esto es que después, para el seguimiento de esos cultivos, lo que tenemos es una serie de salida de datos interpretados por ese programa que nos indica pues a través de gráficas en qué momentos del día es más frecuente que bajen las necesidades de riego o que las condiciones durante X días del año son mayores, y en base a todos estos datos realmente es como se planifican los grandes cultivos. Vamos a ver dentro de estos niveles de automatización pues lo que tenemos ahora mismo para jardines y lo que sería una automatización intermedia de la casa Heindel-Tech. El programador Heimdall es un sistema de control telemático de instalaciones de bajo coste y altas prestaciones, gracias al cual conseguiremos un ahorro sostenible de recursos con un coste muy ajustado. Gestione su instalación como si se encontrara presencialmente en la misma.
ahorrando tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios. Gracias a sus avisos mediante SMS de alerta inmediata, podremos evitar incidencias y daños en el riego de su plantación y jardín. Desde una única consola podremos acceder a todos los programadores, lo que le facilitará conocer en tiempo real el estado de todos sus jardines o plantaciones. Organice con un único dispositivo todos los elementos de su instalación de forma que puede relacionar unos elementos con otros. Arranque de alumbrado, con riego, con el encendido de una fuente. Heimdall, ¿por qué no puedes estar en todas partes?